Muy buenos días, chicos. Tenemos entonces nuestra segunda parte de esta mañana. Esta mañana espero que me escuchen bien. Me cambié de audífonos para ver si es que se escucha bien. ¿Ya? Tenemos entonces que continuar con nuestra clase y con nuestra temática, que es la evaluación de ensayos y sobre el fichaje como estrategia de evaluación. ¿Ya? Tenemos entonces como conceptos el ensayo, la argumentación, la tesis, la estructura y la organización retórica. Bien, estamos aprendiendo entonces a organizar un ensayo, a leer un ensayo y ahora a prepararnos para la escritura de un ensayo que tiene que ver con la confección de fichas. Pero como todos los jueves, nosotros tenemos que leer un poco para entender qué es lo que es este ensayo, ¿ya? Para ir comprendiendo y ir leyendo algunas cosas que nos van a permitir eh, ejemplificar e identificar en cuanto a análisis. Bien, vamos entonces a buscar nuestro ensayo. ¿Ya? Vamos acá, volvemos al aula virtual. Estamos en la segunda clase. Recordemos entonces que lo que estamos viendo. Estamos viendo el ensayo. Acá yo les presenté algunas eh, propuestas para evaluar un ensayo. Estas son más bien generales que tienen que ver con la evaluación de la estructura, con la evaluación también de, en algunos aspectos como la gramática, como la pertinencia del tema también, que van a ser algunos parámetros que quizás nosotros vamos a evaluar en una lectura de un ensayo. ¿Ya? Vimos también el plan de redacción, ¿ya? Para la escritura del ensayo, que tiene que ver con la introducción, la postura, que es la propuesta argumental, o sea, la tesis, y los objetivos que se pone, por ejemplo, quien está escribiendo un ensayo. En el cuerpo van los argumentos y los contraargumentos, y acá, en esta sección, yo les dije que aquí van el material, ¿ya? Y ese material que nosotros ocupamos para la realización de un ensayo son los materiales del fichaje. Vamos a escribirlo acá, los materiales del fichaje. Materiales del fichaje. Que tienen que ver con citas textuales, definiciones, análisis y resumen. Resúmenes. Recuerden que nosotros estamos trabajando con textos y cómo se trabaja con textos tiene que ver con esto, tiene que ver con realizar citas textuales, con definiciones, análisis y resúmenes de la información. Todo eso como material para la construcción de ensayos. ¿Bien? A su vez, también tenemos un plan para la lectura, que es la identificación de tesis, premisas y argumentos. No se vayan a olvidar de esto porque ahora que vamos a leer nuestro segundo ensayo, que se llama La Zona Gris, de la ensayista argentina Beatriz Arló, les voy a preguntar sobre esto también. ¿Ya? Vimos a su vez la estrategia de fichaje para la evaluación de la información. ¿Qué era esto de la estrategia del fichaje? ¿Ya? Recuerden que las fichas bibliográficas nos sirven a nosotros como instrumentos y a su vez clasifican las fuentes de información y llevan a cabo un registro de la investigación. ¿Para qué? Son simplemente herramientas de investigación. ¿Ya? Herramientas para quien quiera, eh, por ejemplo, proponer una investigación, proponer fuentes también. Recuerden eso que en una investigación las fuentes son muy importantes porque permiten el diálogo. Si si un ensayo o si algún escrito no tiene fuentes, ya no se puede dialogar con él. No se puede ir a la fuente, no se puede revisar cuáles fueron los argumentos o cuál es la propuesta argumental, ¿ya? Y su validación. Recuerden que la validación, por ejemplo, en las argumentaciones tiene que ver con la búsqueda de información ¿cómo se llaman estos? Se llaman
en centros de investigación, centros de educación también, revistas especializadas, entrevistas especializadas y repositorios, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que yo les recomiendo para que busquen información y para que ustedes puedan adentrarse al mundo de la investigación. Ya sea si a mí me gusta, por ejemplo, algún área específica, la educación, el derecho, la medicina, la psicología, la enfermería, cualquier área, ustedes pueden ir al repositorio de la Universidad de Chile y buscar alguna investigación correspondiente a esa área. Bien. También vimos los tipos de ficha. Acá les presenté una ficha que es bastante simple, que tiene que ver con definiciones. Aquí se las voy a anotar: definición 1, definición 2, definición 3. ¿Ya? Y este es un trabajo más bien que se hace con las fuentes. ¿Ven? ¿Ya? Pero nosotros vamos a hacer un trabajo un poquito más exhaustivo. Y por último, vimos acá un resumen, un fichaje de un libro entero, que este de acá dice Antimanual de Filosofía, Lecciones Socráticas y Alternativas. Este libro es del 2005, es de la editorial EDAF, publicado en Madrid, España. Ya, segunda edición, tipo de ficha, un resumen, y aquí está el resumen de ese libro que una persona lo realizó. ¿Ya? También es otro tipo de fichaje, pero también es bastante simple. Nosotros vamos a hacer uno más, un poquito más elaborado, ¿ya? Con los distintos parámetros para poder, por ejemplo, evaluar la pertinencia de un ensayo, evaluar sus fuentes y evaluar también el tipo de información, si es que a nosotros nos sirve, por ejemplo, para la escritura de un eventual ensayo. Bien, vamos entonces a la lectura. Les voy a compartir la pantalla del PDF que les tengo entonces preparado. Aquí está. Vamos a poner acá inicio para resaltar y vamos a ponernos a trabajar. Un poquito más grande. Oh. Ahí sí. Lectura 1. Dice: La zona gris, por Beatriz Sarlo. Fíjense acá que esto ya está un poquito avanzado. Dice la zona gris. Comentario 1. El título alude indirectamente a la tesis sostenida. También construye una analogía entre los colores blanco, negro y gris, con su correspondencia con los sectores sociales. ¿Ya? Acá ya nos vamos acercando, ¿ya? Tiene que ver con la sociedad, no tiene que ver solamente con el color, sino que es un ensayo que aborda temas sociales. Por Beatriz Arlo. Dice: en un extremo hay 6.000 estudiantes de ciencias de la comunicación solo en la Universidad de Buenos Aires, probablemente más de 1.000 estudiantes de cine y video también en esta ciudad. Muchos chicos desde los 4 años, en Palermo, Belgrano o Caballito, se instalan frente a una computadora. Hay un punto ahí. Dice comentario 2. Se establece la primera premisa sobre la cual se sostiene la argumentación. Implícitamente se refiere a la zona blanca. ¿Ya? También como premisa podemos evaluarlo como esto: se instala frente a una computadora. ¿Ya? Muchos chicos en las computadoras. ¿Ya? Eso también es algo que nosotros compartimos como información general. Dice: en el otro extremo, todas las noches un ejército de cartoneros, donde predominan los chicos o casi niños, capitaneados por mujeres, recorren los barrios realizando la primera etapa de un reciclaje de materiales que, irónicamente, combina el ecologismo con la miseria. Comentario 3 dice: se presenta la segunda premisa, implícitamente se refiere a la zona negra. ¿Ya? Zona negra entonces que vamos a relacionar con la pobreza. Los estudiantes de comunicación y de cine se preparan para una sociedad sostenida en redes audiovisuales y quieren formar parte del anillo simbólico que rebrota por las pantallas y antenas. Cuando terminen sus estudios, y también mientras los realizan, encuentran empleo como productores casi sin sueldo en programas de FM. Se ayudan mutuamente en la grabación de un piloto para el cable, aprenden las técnicas del nuevo periodismo, armando notas sobre la base del cocido de opiniones dispares.
Aquí estamos entonces hablando sobre cómo se realiza esta actividad de los estudiantes de comunicación o de periodismo. Se agitan y corren en un espacio extremadamente competitivo, donde hay cientos de personas buscando trabajo con calificaciones suficientes para obtenerlo. Estudian para un mercado que que parece en expansión, pero donde la oferta y también se expande mes a mes una oferta compuesta, no solo por especializados, sino por modelos, actrices, aficionados diversos. ¿Ya? Vamos entonces adentrándonos en este mundo de zonas grises, zonas blancas y zonas negras que nos presenta Beatriz Arlo. Por su parte, los cartoneros cirujean con gran precisión técnica, de la que depende el valor del trabajo de su trabajo clasificatorio. Pero esta precisión es un saber que no los prepara para otra cosa, ni siquiera para reponedores de mercadería en un hipermercado donde, hoy por hoy, se prefiere gente con años de escuela secundaria. Los cartoneros saben elegir sus materiales, pero sería impensable un currículum donde la primera línea en experiencia de trabajo fuera sencillamente cartonero. Entre los extremos de este arco se ubican las nuevas actividades que vemos todos los días, a las que los especialistas han considerado como parte del crecimiento del sector terciario y de servicios. Fijémonos en el comentario, dice, se inicia la enumeración de pruebas o hechos que confirman la existencia de la zona gris. En efecto, entre las docenas de miles de futuros comunicadores y los batallones de cirujas tecnificados, se expande una multitud de tareas sorprendentes, pero ya completamente incorporadas al paisaje normal del trabajador. Los paseadores de perros, los que graban en videos las fiestas de casamiento y preparan los clips con fotos de las novias y los novios, los DJs especializados en nichos musicales precisos en todas las categorías de música, las mujeres que venden ropa interior por la calle, los comerciantes de artesanías industriales y sahumerios, los taxi boys, los que venden bonos de instituciones de beneficia a porcentaje, los repartidores de volantes, los tarjeteros de las discos, las señoras que cosen botones y dobladillos, los empleados de las redes de vendedores callejeros, las expertas en belleza según las diversas orientaciones naturistas u orientales, los artistas del tatuaje, los trenzadores de pelo, los tiradores de tarot, las vendedoras de las tortas caseras, las tejedoras y bordadoras, los cuidadores de viejos a domicilio, los organizadores de fiestas para la tercera edad, los organizadores de fiestas para hombres y mujeres solas, los dueños maxi kioscos, una especialidad sin especialidad, los remiseros, los más afortunados compradores de flashing de pan y factura con locales artesanales, los cocineros de comida dietética, vegetariana o light, distribuida a domicilio, los músicos callejeros, los zanquistas y mimos que andan por las plazas durante los fines de semana y los privilegiados dueños de una motito, instrumento indispensable para conseguir trabajo en una pizzería de barrio que no esté dispuesta a invertir su capital en un vehículo que exige a sus empleados. Fíjense, en toda esta enumeración, dice, enumeración constituye la argumentación del ensayo. Es difícil negar la presencia de estos elementos. ¿Ya? Elementos que para la Beatriz Arlo tienen que ver con la zona gris del trabajo. Salvo excepciones, estas nuevas formas de empleo en servicios tienen algo en común. No es necesario no ver casi nada para trabajar en ellas. Fíjense en lo que está diciendo el ensayista. Por eso son el espacio del reciclaje de los desocupados recientes o de los jóvenes que carecen de cualquier destreza. Como sea, quienes ganan algo en estas ocupaciones del nuevo sector terciario informal pueden considerarse afortunados. Tengo conciencia de que la enumeración de tareas que acabo de describir tiene el aspecto de un baúl de opciones desordenadas, dice acá metáfora, cambiantes que existen hoy para desaparecer mañana. No es mi culpa que ese sea el aspecto del mercado de trabajo para miles de los que hoy tratan de ingresar en él. También hay tareas innombrables, pero realmente existentes, como las realizadas por cientos de niños que reparten droga, los chicos y chicas que se prostituyen y las que se arrastran por los subtes dejando caer sus estampitas.
Tanto los burritos de la droga como los chicos prostituidos forman parte de ese sector terciario informal, cuyos patrones son los más siniestros. En efecto, el famoso sector terciario no está solo en los edificios inteligentes de Retiro o Panamericana, ni tampoco está solo frente a la terminal hogareña de una red de computadoras, atendida por un cabre empleado que cumple con su trabajo a distancia, como ya fantasean los utopistas con la promesa de que todos terminaremos felices como ostras mirando a nuestros amigos por internet. ¿No se parece esto a lo que estamos viviendo ahora? En países como Argentina, ese reluciente sector terciario, hijo del tardocapitalismo y la transformación tecnológica, está reduplicado por una zona gris de reambulantes. Entre ellos hay gente desesperada porque ha caído allí desde otras ocupaciones. Hay jóvenes que sueñan salir de la zona gris o triunfar por originalidad e inteligencia en ella. Hay viejos que de manera trágica intentan reciclarse en una edad en que nada puede cambiar demasiado. Como sea, los que deambulan por la zona gris son infinitamente diferentes. Tan diferentes que muchos de ellos comen todos los días y muchos no comen, sino de vez en cuando. Pero a todos los afecta una mutuación del trabajo, del mundo del trabajo, que yo frasearía del modo más sencillo. Nadie puede pensar que su trabajo será igual o parecido al de sus padres. Nadie puede pensar que su trabajo será necesariamente mejor que el de sus padres. Y esta idea, recordémoslo, formó parte del impulso argentino durante casi todo el siglo XX. Nadie puede pensar que su trabajo es seguro o permanente. Estos son los cambios cuyas consecuencias culturales serán tan fuertes y duraderas como las de la penuria económica. En muchas partes ya se está hablando de un mundo que no gire como giró Occidente en los últimos siglos alrededor del trabajo. Pero esta conversación en la Argentina se parecería demasiado a una provocación. ¿Ya? Hasta ahí llega entonces nuestro ensayo. ¿Ya? Bien, 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 bien. Si se fijan ustedes, Beatriz Arló, en este ensayo de Zona Gris, realizó una pequeña metáfora. ¿Ya? Nombró entonces a esta serie de trabajos informales como una zona gris, ¿ya? Una zona donde no llega la luz, y una zona donde la precariedad laboral, por ejemplo, está presente. ¿No? Y de alguna forma como contraargumento, el sistema mismo le permite a ella vislumbrar un corte argumento que tiene que ver con esto de los nuevos empleos, ¿no? Empleos que tienen que ver con quedarse en casa, empleos que tienen que ver con la informalidad, pero más allá de que la gente se sienta afortunada o desafortunada por tener este tipo de trabajo, hay una zona mucho más oscura que tiene que ver con los trabajos que no se nombran y con los trabajos totalmente informales que por una parte no requieren ninguna especialización y por otra parte perpetúan la precariedad laboral. No se puede tener un buen trabajo si es que es un trabajo así tan precario, por ejemplo, como todos los que aquí nombró en un párrafo gigantesco donde nombra distintos tipos de trabajo que no exigen un conocimiento previo, pero que a su vez son tan efímeros que no sirven para eh, la probidad de las familias y las personas, no sirven para cuidar a las personas. ¿Eh? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un pequeño ensayo que nos mostró cómo, por ejemplo, mediante una metáfora, en este caso la metáfora de los colores, pueden servir para entender los sectores sociales y cómo se relacionan. Bien, este es un ejemplo de un ensayo. Evaluémoslos con los criterios que hemos estado aprendiendo. ¿Ya? Por ejemplo, en el tema de la zona gris, la zona blanca y zona gris, que tienen que ver con la precariedad laboral. ¿Cuál sería el objetivo de Beatriz Arló? Mostrar entonces los problemas de la precariedad laboral. En el cuerpo. Los argumentos.
por una parte, estos nuevos empleos implican no tener especialización, ¿ya? Pero duran muy poco y tampoco se da cuidado, por ejemplo, al trabajador. Tampoco hay una instancia, por ejemplo, de resguardo de derechos, a pesar de que el sistema capitalista actual, ¿ya? Permite este tipo de trabajo. Y los permite, los refuerza. Trabajos de mucha especialización. Por ejemplo, recuerdo el tema de los DJ, por ejemplo, o del cuidado de belleza para que lo demande. Esos son trabajos de especialización, pero que no requieren un conocimiento, sino que simplemente se atienen a la demanda, ¿ya? Y se ofertan en ese sentido. Son trabajos bien complicados porque no tienen mucho futuro, no tienen mucho futuro en ese sentido. A menos que sea muy original, como dice el texto, o por una suerte de azar tenga alguna estabilidad económica. Ya en síntesis, lo que nos dice el texto es que la conversación sobre este tipo de trabajos, en este caso en Argentina, no tiene espacio. No tiene espacio. Entonces la gente está buscando este tipo de trabajos y lo más complejo es que en el futuro ya no se vislumbra un buen futuro para el mundo laboral, por lo menos en Argentina. Bueno, en Chile pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sobre todo ahora, hace poco salió un- una demanda de un chico que trabaja en delivery y, y creo que la empresa está obligada a reconocer la situación, el vínculo laboral, ¿o no? Entonces, pagar cotizaciones, pagar sueldo también. Se supone que eso también está cambiando, pero aún así no podemos dejar de reconocer la precariedad laboral que existe tanto en Chile, en Argentina y en otras partes de Latinoamérica. Bien, la tesis entonces era de que existen distintas zonas en la sociedad y que se relacionan con el mundo del trabajo. ¿Ya? Zonas grises o zona blanca, dependiendo de la metáfora que presenta la autora. Ya, las premisas eran, por ejemplo, el conocimiento del mundo del trabajo, el conocimiento de este tipo de especializaciones, si ustedes se fijan, en toda esa concatenación de rubros. Muchos los conocíamos nosotros, ya habían otros desconocidos, y también sabemos que hay muchos que son mucho más peligrosos, por ejemplo, y que ni siquiera se declaran, como el trabajo infantil, los burreros, la prostitución también, y que todo eso tiene que ver con la precariedad del mundo laboral, ¿ya? Y los argumentos van en esa relación también, ¿ya? En esa relación. Eh, sí, en esa relación. Ya, estaba marcando acá, chiquillos, y no me habían avisado que tenía que cambiar la pantalla. Bueno, ya tenemos la introducción, el cuerpo y la conclusión. Estamos evaluando este ensayo y evaluamos las premisas y los argumentos también. ¿Okay? ¿Cómo yo podría fichar este ensayo? Muy bien, tengo que volver entonces al ensayo. Vamos a volver acá al PDF y vamos a ver si existe alguna referencia acá abajo. Creo que yo vi una referencia acá, no la leí. Dice, no está hablando de una obra de teatro. Si yo quisiera, por ejemplo, citar este trabajo, tendría que buscar referencias de este libro. ¿Ya? Este libro que yo tengo acá, en PDF en este caso, se llama El quehacer de la escritura. Vamos entonces a las primeras páginas, quehacer de la escritura. Ahí saco varios material para ustedes. Aquí está la autora María Isabel Gracida, Guadalupe Teodora Martínez, ya, como coordinadora. Área de talleres, Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Ya? Aquí están más datos del libro. Más datos. Y yo necesito saber el año de publicación. A ver. 2007, Universidad Autónoma de México. ¿Ya? Yo podía recopilar esta información y hacer, por ejemplo, mi ficha. ¿Ya? Pero la ficha tendría que corresponder no solo a la lectura de ese ensayo, sino que a dónde se encuentra ese ensayo. ¿Ya? Aquí vamos a ver el índice entonces, trabajo de investigación, el ensayo.
tendríamos que citarlo en esta parte y referirnos a las páginas. En este caso dice 191, pero el ensayo está un poquito más adelante. Así que tendríamos que ver dónde está realmente el ensayo. ¿Ya? Así se hace un trabajo de investigación, hay que buscar la fuente, ¿ya? Hay que buscar de dónde viene la información y para poder respaldarla y para quienes nos lean, ¿ya? Para quienes lean, por ejemplo, nuestro trabajo de investigación, puedan saber ubicarse y puedan encontrar la información que yo quiero que ellos puedan contrastar de mis síntesis o de mis resultados. Bien, aquí tenemos entonces, vamos entonces próximamente a realizar un tipo de ficha. Yo les voy a preparar también el formato de esa ficha, que va a ser diferente, va a tener algunas cosas un poquito más específicas que yo quiero que ustedes también descubran de este mundo de los libros, el mundo de la investigación, para que puedan prepararse para próximamente hacer un ensayo. Así bien, como les decía anteriormente, no podemos nosotros revisar ahora la escritura, pero sí podemos hacer unos pequeños trabajos que nos ayuden a fomentar el hecho de que estamos investigando y que estamos proponiendo también cierto tipo de investigación. Bien, les voy a recordar entonces, chiquillos, que tenemos que inscribirnos en el Google Classroom. Yo tengo acá el correo de algunos de ustedes en la actividad que hicimos la vez pasada, y los voy a empezar a agregar acá. Acá yo tengo una serie de cursos y en lectura y escritura especializada. Yo los voy a agregar acá en personas, y yo les voy a pedir sí que en sus celulares descarguen la aplicación del Google Classroom, ¿ya? Para que les lleguen las notificaciones y para que podamos trabajar juntos acá, ¿ya? Porque me interesa trabajar acá en Google Classroom porque es una plataforma que tiene varios recursos, y también me va a permitir revisarles inmediatamente los trabajos, ¿ya? Acá también les voy a publicar, les voy a mandar algún correo como interno, ¿ya? Con respecto a los resultados que ya han tenido conmigo, y vamos a empezar a trabajar por acá. Así que, por favor, los que no me han mandado el correo, me lo mandan también a mi correo, me mandan su dirección electrónica, y les voy a pedir también que descarguen en sus celulares la aplicación del Google Classroom y que lo vinculen con el correo que me van a mandar a mí, ¿ya? Hay que usar la tecnología en este contexto para poder avanzar y para poder lograr nuestros aprendizajes. Bien, vamos entonces a recordarles esto. Les voy a dejar también subidos ya los videos para que puedan revisar de nuevo qué es lo que era la estrategia de fichaje, cuál era el plan de análisis de lectura, el plan de redacción ya de la escritura de ensayo, las recomendaciones, ¿ya? Eso fue lo que vimos en la tarde, y a las 11:30, y lo que vimos entonces a las 10:15, que era la evaluación de la fuente de los ensayos, que está acá. Vamos a mirarlo un poquito para recordar. ¿Ya? Tenemos cómo hacer ensayos, ¿ya? Las características de su elaboración, que es un ensayo, los pasos fundamentales para su elaboración y los criterios de pertinencia, que aquí los fuimos desarrollando un poquito más y que está en el video de la clase de las 10:15. Bien, entonces vamos a llegar hasta acá. Recuerden que les va a llegar la información entonces del Google Classroom a sus correos, las personas que me mandaron su correo acá, ¿ya? Para poder trabajar así y monitorear mucho más su aprendizaje. En los otros cursos ha salido bastante bien, no sin dificultades, pero lo hemos sacado adelante, y me gustaría que nosotros también en este curso de lectura y escritura especializada podamos también realizar un trabajo online de mejor forma para lograr nuestros aprendizajes. Bien, llegamos hasta acá entonces, chiquillos, y me despido. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Ya, Chao, profe. cuídense. Chao, profe. Recuerden entonces ocupar el correo. Chao, chao.